Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la oración, cómo comunicarnos de la tierra al cielo. Del cielo vienen todas las bendiciones para el ser humano. Todo ser humano fue creado por Dios, Dios está en los cielos. Y desde los cielos, hace 21 siglos, Dios envió a su Hijo Jesucristo para enseñar. Las cosas del cielo son enseñadas por medio de Jesucristo. Hoy todas las enseñanzas están registradas en este maravilloso libro que se llaman las Escrituras o la Santa Biblia. Por eso hoy tenemos que saber todo lo que tiene que ver con la comunicación al cielo por los diversos problemas que estamos viviendo en la tierra. Problemas personales, matrimoniales, problemas con los hijos, problemas sociales, problemas políticos, problemas económicos, problemas laborales. Todo tipo de problema tiene el ser humano en la tierra y muchos buscan la solución en el hombre mismo. El hombre no nos puede ayudar porque también el hombre es hombre y como hombre tiene problemas. Jesucristo, antes de irse de la tierra al cielo, hace 21 siglos, Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya vencí al mundo. Jesucristo vino a vencer al príncipe del mundo, a Satanás. Ya está vencido. Ahora, en el nombre de Jesús, podemos comunicarnos con Dios para que la solución venga a la tierra. Por eso es importante conocer de las enseñanzas de Jesús. Una de las enseñanzas fundamentales fue la oración. La vida misma del Señor Jesús fue una vida de oración, desde la mañana hasta la noche. Siempre su vida fue una vida ejemplar que los discípulos vieron en Él. Hoy, a través de las enseñanzas de los evangelios, las enseñanzas de las Escrituras, podemos conocer a Jesucristo y hoy hablaremos de Jesucristo, cómo Jesús enseñó a orar, porque necesitamos orar, necesitamos hablar con Dios, comunicarnos con el cielo para poder resolver los diversos problemas aquí en la tierra. Por eso, bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, así es. Partimos que la oración es hablar con Dios, tal como hoy aquí en la tierra consultamos con alguien que es muy cercano, que puede ser un familiar, una amistad, pero aquí es más que un amigo y más que un familiar. Estamos hablando de Dios mismo y Dios es superior y mayor que cualquier otra persona que haya vivido y que esté ahora con vida en esta tierra. Por eso la importancia de antes de tomar una decisión, orar con Dios, orar a Dios, consultar con Dios, porque eso es lo primero que tenemos que hacer antes de buscar un consejo aquí en la tierra. Primero está Dios sobre todas las cosas y quién mejor que Jesucristo, porque Él nos enseñó lo que es el orar a Dios el Padre allá en el cielo. Vemos que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él estuvo en cuerpo, alma y espíritu, como nosotros lo somos aquí en la tierra. Y así como un ser humano, Jesús oraba al Padre. Y lo hizo también para darnos el ejemplo a todos nosotros, que tenemos que tener comunión con Dios de manera constante, de poner todo en las manos de Dios, porque eso fue lo que hacía Jesús. Por eso Él iba a un lugar secreto, un lugar donde nadie lo viera, para orar a Dios el Padre. A veces iba a un desierto, a veces una montaña, un lugar donde Él pudiera encerrarse con Dios. Y ya después en su ministerio lo que hacía era reprender al diablo, poner manos, y entonces los enfermos sanaban, los paralíticos caminaban, los ciegos veían, los cojos caminaban y los demonios salían de los cuerpos y los muertos resucitaban. Pero ya Jesús había orado, ya había tenido una comunión con Dios. Y en el ministerio de Jesús son muy pocas las veces que dice que Jesús oró por alguien.
Cuando Jesús iba a un enfermo, le hablaba la palabra Actuaba. y actuaba ciertamente, porque la oración es previo, ¿no?, a todo ello. Y entonces nada más hablaba la palabra o ponía manos sobre los enfermos y entonces ellos sanaban. Él vino a enseñarnos cómo actuar en el día a día. Para ello, primero hay que orar. Pero la Biblia nos enseña que ahora tenemos que caminar en fe. ¿Por qué la fe? Porque hoy estamos en el siglo XXI. Cristo vino hace 21 siglos. Él cumplió el propósito de derrotar al diablo en la cruz del Calvario y dar nacimiento a la iglesia y ascender al cielo. La iglesia ahora camina viendo al invisible porque hablamos con una persona invisible. Dios es invisible, Dios es espíritu. La oración tiene que ver con un acto de fe porque la fe es ver al invisible. En la carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 1 está la definición de la fe. Dice la Escritura, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se ve, no vemos a Dios, pero tenemos la certeza que estamos hablando con una persona que nos atiende, que nos va a ayudar. Por eso nos movemos siempre en fe, creyendo en lo que dicen las Escrituras. Hace 21 siglos Cristo no está en la tierra, está el Espíritu Santo. Así que nosotros oramos guiados por el Espíritu Santo, hablando con una persona que está en los cielos. No lo vemos aquí en la tierra, pero lo vemos a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios. Y hablamos con la persona indicada, que es Dios. La Biblia dice en Hebreos 11:6 acerca de la oración en fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que solamente en fe podemos agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que una persona puede tener una religión cristiana, cualquier denominación, pero si no tiene fe, no agrada a Dios. Solamente agradamos a Dios en la tierra si tenemos fe. La fe es creer en el invisible, creer en Dios, Dios Espíritu. Y cuando estamos orando es un ejercicio de fe, porque hablamos con una persona invisible, una persona que no vemos. Pero dice la Escritura, sin fe no podemos agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, el que ora, el que se acerca a Dios, crea que le hay. Debo creer que está conmigo en la oración. Estoy hablando con la persona correspondiente que me va a ayudar en mis problemas. Así que Dios se agrada cuando nosotros creemos en lo que está escrito en la palabra de Dios. Sí, porque la oración sin fe es imposible. Tiene que estar la fe en la oración. Y un ejemplo lo tenemos con Abraham. Abraham, por ejemplo, es el padre de la fe, pero también nos dice la Biblia, ¿no?, y que creyó Abraham en Dios y le fue contado por justicia, lo cual quiere decir que cada vez que tenemos fe, hay una contabilidad que se está llevando a cabo en el cielo, y al final vemos, Dios llamó a Abraham su amigo, porque creyó en Dios, porque Dios se agradó de él, y asimismo también, como en Gálatas lo dice, ¿no?, que todos los que tienen fe, tienen la fe de Abraham, y así como Abraham también somos amigos de Dios. Exactamente, Abraham platicaba con el Dios invisible. Abraham solamente escuchó la palabra de Dios, Dios le habló. Él creyó en Dios, quien le hablaba, y caminaba con Dios, no viendo a Dios, pero sabiendo que Dios estaba hablando con él y estaba dirigiendo su vida.
Sí, Así que Abraham, Abraham es el padre de la fe. sí, Abraham conoció a Dios cuando Dios le dijo, yo soy Jehová el Shaddai. Y lo creyó. Yo soy, el yo soy que después se le apareció a Moisés en la zarza para decir yo soy, te he enviado. Y Jehová el Shaddai, que es el Todopoderoso. Y Abraham lo creyó. Creyó lo que Dios decía. La Biblia dice que debemos poner por obra la fe. O sea, no es solamente oír y creer, sino hay que actuar. Por eso la oración es un acto de fe. No puedo decir tengo fe si no actúo. Primero oro hablando con el invisible y después actúo en lo que he orado. La Biblia habla en Santiago acerca de la fe. La fe sin obras es muerta. Dice el capítulo 2 de Santiago, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. mi fe por mis obras está escrito. Debemos demostrar nuestra fe por medio de las obras. Orar es una obra. Yo actúo, ya sea en la mañana, en el día, en la noche, actuando. En la noche le quito horas al sueño y hago un sacrificio porque debo dormir, pero yo hago mi sacrificio personal al presentarme delante de Dios en la oración. Es una obra que estoy haciendo en sacrificio y esta obra a Dios le agrada, porque sin fe no agradamos a Dios, pero tengo que poner la fe por obra, tal como dice la Escritura. Sigamos leyendo versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Vamos a detenernos allí. Dice, la fe se perfeccionó por las obras. O sea que a través de las obras de fe vamos perfeccionando nuestra fe. Por eso cuando la Biblia dice que pondríamos manos sobre los enfermos y los enfermos sanarían, entonces yo obedezco las instrucciones de la palabra. Pongo manos en el nombre de Jesús al enfermo y declaro la sanidad. Cuando veo la sanidad, entonces me fortalezco en fe. Entonces mi fe va creciendo. Y entonces tengo la confianza ahora que al seguir orando por los enfermos y poniendo manos sobre los enfermos, habrá sanidad y ya será algo normal en mi vida cristiana. Así que por las obras se va perfeccionando la fe. Sin fe no agradamos a Dios. La oración es un acto de fe y la oración es un desafío porque los problemas son fuertes, grandes en el planeta Tierra por la maldad que hay hoy en día. Estamos en el siglo XXI, en el siglo de la comunicación tecnológica. Dios ha permitido todo ello conforme a la profecía, pero la oración es comunicación y es una comunicación especial, fundamental para encontrar la solución a los problemas de la vida humana. Así que son principios establecidos en la Biblia de obrar en fe. Sí, que quiero explayar un poquito más esta parte porque en Efesios, por ejemplo, nos dice, ¿no? Allí nos habla de la salvación en el capítulo 2, ¿no? Y allí dice que nadie es salvo por obras o porque la persona dice que es buena gente, que ayuda, que da al pobre, etcétera, ¿no? O sea, son buenas obras, pero todo eso no cuenta hasta que uno se acerca al Señor Jesucristo y es entonces, pero ya siendo salvos,
nace la fe también en nosotros, y entonces sí, nos dice la Biblia que tenemos que hacer obras para que entonces la fe se incremente. Porque esto nos habla que la salvación, la obra no la hicimos nosotros, la hizo Jesucristo por nosotros, ya la cumplió. Ahora nos toca a nosotros, ya siendo salvos, cumplir las obras de Dios aquí en la tierra. Exactamente. Por eso se predica el Evangelio de Jesucristo en todas las naciones del planeta Tierra, para que los moradores de la tierra oigan el Evangelio y crean en su corazón lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Cristo murió, pero al tercer día resucitó. Si yo creo que Cristo resucitó, esto habla que Cristo venció la muerte, o venció al que tenía el imperio de la muerte, quien es Satanás. Así que cuando yo creo en la resurrección de Cristo, al oír el Evangelio y lo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, dicen las Escrituras, eso está en Romanos capítulo 10, 8, 9 y 10, que si creemos con el corazón y lo confesamos con la boca, seremos salvos. La salvación es por fe, solamente con oír el Evangelio, creer en lo que dice el Evangelio, que es la obra de Cristo en la cruz, y confesar con mi boca que Él es el Señor. No hay otro Señor más que Jesucristo. Él es mi Señor. Y toda persona que invocar el nombre del Señor será salvo. A partir de ese momento, entonces, Dios nos desafía en la fe. Tenemos que poner por obra nuestra fe. Como es la oración, como es el ayuno, como es el diezmar, ofrendar, como es el ir a la iglesia, todo ello son actos de fe. Ayudar al prójimo, al necesitado, es un acto de fe. Son obras, pero son obras que perfeccionan mi fe. Por eso la salvación, lo acabo de decir, es por fe. Pero ya siendo salvos, tenemos que estar obrando en base a la palabra de Dios, a las instrucciones de la palabra de Dios. Y una de las instrucciones que más que nada fueron enseñanzas mismas es la oración. Jesucristo habló mucho acerca de la oración porque su vida fue de oración. Sí, debemos saber que Jesucristo estaba en la tierra, pero tenía que comunicarse con el Padre. Jesucristo hizo milagros, pero Él dijo, los milagros que yo estoy haciendo no son propios de mí, son los milagros que mi Padre me encomendó hacer. Las obras que Cristo hizo son las instrucciones que Dios el Padre le dio a su Hijo Jesucristo que hiciera en el planeta Tierra. Por eso Jesucristo en la mañana agendaba con Dios el Padre, recibía las instrucciones de Dios el Padre, y cada día era un día diferente. Había liberación, había sanidad, había multiplicación de los panes, en fin, Jesucristo todos los días se comunicaba con el Padre y el Padre era el que le daba las instrucciones. Jesucristo dijo, las palabras que yo les hablo no son mis propias palabras, sino las palabras de mi Padre. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Las obras que yo hago no son mis obras, son las obras de Dios mi Padre. Así que Jesucristo honró al 100% a Dios su Padre. Y Jesucristo enseñó que ahora, si queremos ser ayudados por Dios el Padre, tenemos que seguir las huellas mismas que Él trazó aquí en la tierra. Sí, ese es del Evangelio de Lucas, donde más nos habla de la vida de oración del Señor Jesucristo. De los 4 evangelios es Lucas el que más nos habla de ello. Creo que nos habla de unos 11 casos que Jesús oró.
Jesús oró el Padre Nuestro, oró por sus discípulos, oró por Pedro, y así vamos a encontrar un total de unas 11 oraciones que Jesús hace, y es el que más lo explica, el Evangelio de Lucas. Sí, cada evangelio tiene una enseñanza muy particular de la vida personal del Señor Jesucristo. Y por eso tenemos que revisar los 4 evangelios. Así que vamos a ir a uno de los evangelios, como es el evangelio de Juan, que habla de cómo Dios el Padre envió a la tierra a su propio Hijo, a Jesucristo. La Biblia dice en Juan capítulo 6, versículos 38 al 40, de el envío de Dios el Padre de Jesucristo a la tierra. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí Jesucristo está hablando de la voluntad de Dios el Padre. La voluntad es la salvación del pecador. Todo pecador, todo ser humano en el planeta Tierra que mire a Jesucristo y crea en Jesucristo y reciba a Jesucristo, tendrá la vida eterna. Cristo vino a dar la vida eterna, porque todo ser humano en la tierra ha nacido en la condenación eterna debido al pecado de Adán y de Eva. Hemos nacido en condenación eterna. Así que Cristo no es religión, Cristo es salvación, Cristo es vida eterna. Y la Biblia habla, por ejemplo, en la primera carta de Juan, de la Trinidad de Dios. Dios es trino y uno. Eso está enseñado en las Escrituras. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 5, versículo 4, versículo 7, 5:7 de primera de Juan. Dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Aquí tenemos la Trinidad, el Padre, el Verbo, que representa a nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y la Biblia dice en el versículo 8, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. El Espíritu Santo abarca tanto el cielo como la tierra. Por eso hoy oramos guiados por el Espíritu Santo de la tierra al cielo. El versículo 6 dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Por eso cuando la Biblia dice que aquí en la tierra quien da testimonio de la vida eterna es el Espíritu Santo, el agua y la sangre, se refiere a Cristo Jesús, el Espíritu Santo y Jesucristo. Y el representante de Cristo o la representante de Cristo es la iglesia hoy en día. Así que la Biblia dice en 1 de Juan 5, 11 y 12 acerca de la vida eterna. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso predicamos el Evangelio, no para hacer proselitismo a un movimiento religioso de una denominación. Predicamos para que el pecador salga de su pecado, salga de la condenación eterna y entre a la vida eterna. El que reciba al Hijo de Dios recibirá la vida eterna. Por eso, volviendo a lo que se leyó en Juan 6, 38 al 40, Jesucristo dijo:
esta es la voluntad de mi Padre, dijo el Señor, que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es la gran promesa de Cristo de resucitarnos a los que hemos creído en Él. Un día moriremos, pero hay resurrección. Tal como Cristo resucitó, así el que muera en Cristo va a resucitar para estar en vida por toda la eternidad con Dios. A esto vino Jesucristo, a enseñarnos de la vida eterna. En Juan capítulo 14, versículos 13 al 14, aquí Jesús enseñó que todo depende de Dios el Padre y debemos pedirle al Padre todo lo que necesitamos en la tierra. En la tierra todo ser humano tiene necesidades de lo material, lo físico, tiene necesidades espirituales, tiene necesidades económicas, cualquier necesidad se la debemos pedir a Dios el Padre. Juan 14, del 13 al 14, Jesucristo está hablando de pedirle a Dios todo lo que necesitamos. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Aquí está Jesucristo diciendo, si algo le piden en mi nombre, yo lo haré. El nombre de Jesucristo es importante en la oración. Jesucristo vino a enseñar cómo orar al cielo, cómo orar a Dios el Padre. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Así que el camino se llama Jesucristo. No es a través de los apóstoles, no es a través de Pedro, no es a través de Pablo, no es a través de ninguna persona. Solamente el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo, es la llave que abre el cielo. El Padre solamente atenderá cuando vamos a su presencia en el nombre de su Hijo Jesucristo. Por eso Dios el Padre está mirando en la tierra quiénes son los que honran al Hijo, quiénes honran a Jesucristo. Toda persona en la tierra que honre al Hijo de Dios, Dios el Padre lo colmará de bendiciones espirituales, físicas, materiales, todo tipo de bendición, porque honramos al Hijo de Dios. Y todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, el Padre lo dará. Así que Jesucristo habló de la importancia de orar en su nombre. Podemos leer otro versículo en Juan 16, 23 al 24, porque Jesucristo está hablando de un nuevo tiempo. El tiempo de la oración del Antiguo Testamento había terminado y entraba un nuevo tiempo. El tiempo de la gracia de Dios, el tiempo de Jesucristo, el tiempo de la iglesia. La iglesia ahora iba a orar de manera diferente a Israel. Antes Israel tenía que seguir todo un proceso porque los ungidos eran el profeta, el sacerdote, para comunicarse con Dios. El rey tenía que acudir con el profeta, porque el profeta era el único que podía comunicarse con Dios. Hoy no, en Cristo Jesús, desde que Cristo murió en la cruz, resucitó de los muertos y dio nacimiento a la iglesia, ahora todo cristiano, hombre o mujer, puede orar a Dios en el nombre de Jesús. Es la diferencia en cuanto a la oración. Por eso Jesucristo dijo aquí, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero a partir de ahora, hace 21 siglos, pidan en mi nombre. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre.
pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pedid para que recibas y tengas gozo, tengas lo que estás pidiéndole a Dios, cubrir tus necesidades. Cuando comenzó la iglesia hace 21 siglos, en el siglo I, podemos ver, por ejemplo, lo que escribe el apóstol Pablo. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe acerca de la oración y son las enseñanzas que tomó del Señor Jesucristo. Pablo hablaba de la oración a Dios el Padre en el nombre de Jesús. Leamos Efesios. Bueno, quiero partir, ¿no? Ya que estás hablando del Sí. apóstol Pablo, Sí. porque el apóstol Pablo fue quien Dios le dio que escribiera, ¿no? El fundamento de la fe, que es la resurrección de los muertos en 1 Corintios 15, ¿no? Sí, así es. Que es fundamental, o sea, ese es el hecho por qué somos salvos o por qué somos hijos de Dios, es porque creemos que Jesús no solamente vino a la tierra, pero que también Él murió, pero que también resucitó de entre los muertos al tercer día, y ese es nuestro fundamento de la fe. Y allí el apóstol Pablo escribe, ¿no? Es que si Cristo no hubiera venido, si Cristo no hubiera muerto y si no hubiera resucitado, entonces es vana nuestra fe. Pero porque sí se cumplió, porque Cristo sí vino y Él murió y resucitó al tercer día, entonces esto es lo que hace que la fe es fundamental, tiene fundamentos, y lo cual quiere decir que la fe se basa en Jesucristo, quien es el Hijo del Dios viviente, se basa en que Cristo no está muerto, que Él sigue vivo el día de hoy. El fundamento es la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, dijo el apóstol Pablo allí en 1 Corintios 15, vana sería nuestra fe. ¿De qué sirve estar predicando de un Cristo muerto? Nosotros no estamos hablando de Cristo muerto, sino Cristo resucitado. Cristo vivo. Cristo camina con nosotros por medio del Espíritu Santo para ayudarnos en todo lugar y en todo momento. Así que es necesario escudriñar de las Escrituras. El capítulo 15 de 1 Corintios es un capítulo que habla de la resurrección de Cristo, que es el fundamento de la vida cristiana, es el fundamento de nuestra fe. Sí. La iglesia predica vida, no muerte. Sí, es lo que hace que nuestra fe es sólida, es fuerte, que no es frágil, que no es vana, sino que tiene poder. Así es. La Biblia dice en Hebreos 2:14 que tenía el imperio de la muerte, o sea que el diablo se enseñoreó en toda la humanidad, en las naciones de la tierra, con la muerte. Era el señor de la muerte, y con la muerte espantaba a medio mundo porque todos tenían miedo a morir. Toda persona que no está en Cristo tendrá siempre el miedo a la muerte. Por eso dice la Biblia en Hebreos 2:14 y 15 que Cristo venció al que tenía el imperio de la muerte para rescatarnos del miedo a la muerte. Ahora en Jesucristo hay poder. Por eso dice la Biblia en Timoteo que Dios nos ha dado el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que debemos llenarnos del Espíritu Santo todos los días a través de la oración. Cuando estamos orando, nos estamos llenando del Espíritu Santo. Es como, hablando en aspectos tecnológicos, tenemos un celular, pero el celular se descarga. Entonces hay que cargarlo, hay que enchufarlo a la corriente, a la energía eléctrica para que haya una carga. Nosotros como hijos de Dios, hijas de Dios, necesitamos la carga del Espíritu Santo. Tenemos que enchufarnos en la oración. Esta es la oración. Nos enchufamos con Cristo. Cristo es el que nos llena de su Santo Espíritu para estar caminando siempre, funcionando con el Espíritu Santo de Dios. Así que debemos
entender la importancia de la oración para poder caminar en la tierra. Ahora sí, vamos a la enseñanza de Pablo, o lo que dijo Pablo de la oración en Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Aquí está Pablo el apóstol diciendo, mi oración es al Padre en el nombre de Jesús, y doblo mis rodillas ante Dios, Dios el Padre. Así que la iglesia, cuando comenzó su obra evangelística en el siglo I, siempre ellos oraban, se preparaban en la oración y salían a predicar el evangelio. Sí, es muy diferente al pueblo judío totalmente, ¿no? Porque, por ejemplo, el pueblo judío, ellos doblan sus rodillas a donde está Jerusalén. Si están fuera de Israel, entonces doblan sus rodillas a donde se ubica Israel o Jerusalén. Bueno, si están en Israel, es doblar sus rodillas a donde está Jerusalén. Y si estás en Jerusalén, es doblar tus rodillas a donde está el monte del templo, que ahorita no tienen templo, pero ellos lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Por ejemplo, Daniel, allí dice que él en Babilonia, él doblaba sus rodillas justo en dirección a donde estaba Jerusalén. Pero ahora vemos, Dios nos enseña en el Nuevo Testamento que hablamos de la gracia. De hecho, se lo dijo Jesús a la mujer samaritana, también se lo dijo, ¿no? Que va a llegar el día que Dios es espíritu y Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y que va a llegar ese día donde se puede hacer, y hoy en día es la iglesia el que lo está haciendo. Y aquí vemos al apóstol Pablo decir, yo doblo mis rodillas, y no menciona Jerusalén o el templo, sino dice ante el nombre de Jesucristo, al Padre en el nombre de Jesús, y por eso vemos, eso es lo que la iglesia hoy en día hace. No importa dónde doblemos nuestras rodillas, puede ser al norte, sur, este u oeste, porque Dios es espíritu y Dios nos escucha justamente donde oremos. En todo lugar. En todo lugar. Es la gran bendición que Jesucristo dio a la iglesia. La iglesia está formada de judíos y de gentiles que han creído en Jesucristo. Nosotros en México somos gentiles. Si nos están viendo de otras naciones, son gentiles, porque la única nación que Dios escogió como un pueblo especial fue Israel. Así que Dios clasifica a las naciones gentiles diferente a Israel. Pero ¿qué sucedió cuando Cristo vino hace 21 siglos? Israel, o la gran mayoría de Israel, muchos del pueblo de Israel, rechazaron al Mesías, rechazaron a Cristo. Por eso están en tinieblas, por eso ellos siguen orando hacia Jerusalén, ellos siguen haciendo rituales conforme a la ley. Pero nosotros que hemos creído en Jesucristo, entramos a la ley del Espíritu Santo, la ley de la gracia de Dios. Y ahora nosotros, la Biblia dice en 1 Corintios, que ahora todo cristiano, su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y por eso donde camina un cristiano puede orar donde quiera y en cualquier momento, porque somos templo del Espíritu Santo. Es la gran diferencia. Por eso la iglesia es la gran bendición de Dios en el planeta Tierra, de ciudad en ciudad. Así que nuestro modelo es Jesucristo. Cristo vino a enseñarnos la manera en que podemos movernos aquí en la tierra para bendecir ciudades y naciones, y esta es la gran enseñanza de la oración. La vida misma de Jesucristo fue una vida de oración. Él oraba en la mañana, oraba durante el día y oraba en la noche. Así que no hay un límite para la oración o un tiempo determinado para la oración. Podemos orar ya sea en la mañana, en el día, en la noche, a medianoche, en fin, en cualquier hora y en cualquier lugar. Vamos a ver
solamente algunos pasajes de la vida de Jesucristo, Marcos 1, 35 al 39. La Biblia nos enseña que Jesucristo se levantaba a orar. Lo primero es orar, es comunicarse con el cielo, porque la agenda para realizarla en la tierra viene de Dios el Padre, y el Padre la revela o la da a conocer por medio de la oración. En Jeremías 33:3 dice la Escritura: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nosotros caminamos en la tierra recibiendo instrucciones del cielo para ejecutarlas en la tierra. Por eso tenemos que arrepentirnos de ser incrédulos, arrepentirnos de estar apartados de Dios, arrepentirnos de no caminar en fe, porque somos insensibles cuando caminamos en pecado. El pecado nos hace insensibles a las cosas de Dios, pero si nos arrepentimos y creemos en la obra de Cristo en la cruz, creemos en su resurrección y le aceptamos como Señor y Salvador, pasamos a ser los hijos de Dios. Antes éramos criaturas de Dios, pero ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, el Señor envía a su Santo Espíritu para ayudarnos en la oración, para decirle a Dios: Padre nuestro que estás en los cielos. Así que todo esto viene de Cristo. Así que, amigo, amiga, hay que arrepentirse de todo pecado, de ser incrédulos y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador para empezar una vida de oración. Y hemos enseñado en La Voz de la Alianza acerca de la oración de la mañana. La mañana es una oración donde Dios establece la entrada de todo un día. Todo un día se abre de bendición en la mañana. Por eso la oración de la mañana es fundamental. Y Jesucristo se levantaba a orar y después predicar. Y en la predicación sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Así que Jesucristo recorría ciudades y aldeas predicando el Evangelio, enseñando las Escrituras, sanando a los enfermos, pero a temprana hora estaba en la oración. Primero la oración, después la acción. Y la Biblia dice que de vez en cuando Jesucristo se apartaba en el día para orar. Eso está en Lucas 5, del 15 al 16, porque la vida de Jesucristo se manifestó siempre en la comunicación al cielo, comunicación con Dios el Padre. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Se apartaba a lugares desiertos y oraba. Eso era en el transcurso del día. En la noche, cuando Jesucristo sabía que era el cumplimiento del tiempo profético, porque Él era el profeta de Dios, Él era el maestro de la palabra aquí en la tierra. Entonces sabía el Señor de la importancia de comunicarse con Dios de manera especial. Y esto sucedió en la noche cuando dice la Escritura que Jesús se apartó a un lugar, esto es un monte, para orar, porque había que decidirse por hombres en la tierra. Las multitudes seguían a Jesús, multitudes que estaban agradecidos a Jesús por las sanidades o los milagros, las liberaciones. Pero Jesús necesitaba 12 personas. El 12 habla de gobierno, el gobierno espiritual. Jesús tenía que escoger de la multitud a 12.
No podía el Señor escoger a cualquier persona, sino las que Dios el Padre había determinado para ser los discípulos de Jesucristo o los apóstoles. ¿Cómo fue la elección? A través de la oración, y eso fue en la noche. Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 13, allí habla cómo Jesús se apartó para ir a orar al monte para que Dios le mostrara los 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y los escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Aquí tenemos la elección de los 12 apóstoles y todo fue a través de la oración. Esto nos habla o nos enseña que no debemos tomar decisiones sin consultar con Dios. Cualquier decisión, sobre todo si son decisiones muy importantes en nuestra vida personal o familiar, tenemos que consultarlo con Dios, tal como lo hizo Jesucristo. Cuando los discípulos vieron la vida de oración del Señor Jesús, se le acercaron y le pidieron que les enseñara a orar. Allí estaba la clave para una vida de victoria, de milagros, era la oración. Y por eso le pidieron que les enseñara a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1, fue la petición de los apóstoles a Jesucristo. Y es allí cuando Jesús revela la oración que hoy conocemos como la oración al Padre Nuestro, la oración modelo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí tenemos la enseñanza modelo de la oración. Es una oración completa que tiene que ver con todo aspecto de la vida humana. Así que debemos nosotros orar en este modelo de oración todos los días. Jesucristo, Él dijo, por ejemplo, en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Fue Jesucristo mismo el ejemplo de cómo Dios el Padre honró a su Hijo, porque su Hijo le buscaba en oración. Y fue cuando los apóstoles le dijeron: Señor, enséñanos acerca de la oración que tú haces. Y Jesús le enseñó, porque Jesús le reveló lo importante del reino de Dios a sus discípulos, y fue cuando le dijo: vosotros pues oraréis así. Estoy en Mateo 6:9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La oración es al Padre que está en los cielos, es Dios en santidad, y le pedimos que venga tu reino. Todos los días debemos pedirle a Dios que venga el reino sobre nuestras ciudades, sobre nuestras naciones. Nuestras naciones están en conflicto por la naturaleza del hombre. Los gobiernos humanos están apartados de Dios y cometen decisiones equivocadas. Hay conflicto. Necesitamos que el reino de Dios se establezca, y no el reino de los hombres. No el gobierno de los hombres, sino el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Queremos que haya justicia, queremos que haya paz
queremos que haya gozo, tenemos que orar en el modelo a la oración. Por eso, amigo, amiga, abre tu corazón, recibe a Jesucristo, solamente tienes que arrepentirte de estar apartado de Dios y reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y en ese momento pasarás a ser un hijo de Dios y Dios honrará tus oraciones. Todo lo que pidas en el nombre de Jesús, Dios lo hará. Así que es la manera de entrar a el reino de Dios, a la bendición de Dios. Así es, lo que uno hace en secreto, dice la palabra, hoy Jesús lo dijo, ¿no? Será recompensado en público. Sí. Y sigan adelante siempre, orando en todo tiempo, orar, ahora sí, en vela, ¿no? Estar constantes en oración porque Cristo viene muy pronto. Sí, toda la exhortación en el Nuevo Testamento a la iglesia es velad y orad, estar velando y orando. Agradecemos que hayan estado con nosotros en esta enseñanza, esperando que las bendiciones les hayan alcanzado. Sigan con nosotros en nuestros programas siempre de bendición y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Bendiciones.